Pues damos gracias a Dios, hermanos, nuevamente por permitirnos reflexionar en su palabra, por instruirnos a través de ella, porque es su palabra la que nos guía, la que nos dirige, también la que nos corrige, también la que nos muestra cuando estamos en algún error y debemos nosotros de experimentar un arrepentimiento, un volver nuevamente al propósito y a la misma voluntad de nuestro Dios. En estos momentos, después de haber orado, estamos en el capítulo número 13 del libro de Apocalipsis, en el verso número 11. Dice la palabra de nuestro Dios en el verso 11: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba, dice, como dragón. Dice el apóstol Juan, recordemos que él es el que está escribiendo este libro, precisamente. Él está escuchando, recibiendo la revelación y él está escribiendo tan solamente. Dice que después de haber visto la primera bestia que sube del mar, precisamente, y después de haber descrito esa bestia, dice ahora en el verso 11, después dice, vi otra bestia, dice, que subía ahora de la tierra. Ahora, la primera bestia que sube del mar, recordemos que representa a las naciones y a los gobiernos anticristianos. Aquellas naciones, aquellas personas que rechazan una y otra vez la palabra de nuestro Dios. Por eso veíamos en la clase pasada que estas personas que rechazan, que se mofan, que se burlan, que blasfeman el nombre de Dios, no están escritos en el libro de la vida. Y esta primera bestia que sube del mar, entonces está representando a estas personas, a esa multitud de naciones, de gobiernos que están en contra o en oposición a Cristo mismo. Esta segunda bestia que ve Juan en estos momentos es el falso profeta y simboliza a la religión falsa, a la religión anticristiana. Es lo que simboliza esta segunda bestia que ve Juan, que sube precisamente de la misma tierra, a ese falso profeta que se autonombra o se da el nombramiento él mismo como un profeta de Cristo mismo, pero en realidad no lo es. Está simbolizando entonces a la religión anticristiana. Allá en el capítulo 19 del mismo Apocalipsis, en el verso 20, dice Juan, y la bestia, dice, fue apresada. ¿Cuál bestia? La que subió del mar, la primera bestia que Juan vio. Dice, y con ella el falso profeta, dice, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Es decir, juntamente con esta bestia que había sido apresada, la bestia que sube del mar, juntamente con ella, dice, también el falso profeta también, aquel que había hecho, dice, señales, que había hecho prodigios, que había engañado, que había hecho que los habitantes del mundo recibieran la marca de la bestia, dice, y habían adorado la imagen. Dice, estos dos fueron lanzados vivos, dice, dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Podemos ver en este verso, entonces, hermanos, precisamente que esta segunda bestia, entonces, que Juan ve que sube de la tierra, está representando entonces al falso profeta y simboliza a la religión falsa. Y ya en este capítulo 19 dice que tanto la bestia que sube del mar como esta bestia que sube de la tierra, ambas son apresadas y son lanzadas, dice, vivos o vivas a un lago, dice, de fuego que arde con azufre. Dice el verso 10 del capítulo número 20 también de Apocalipsis, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado, dice, en el lago de fuego y azufre, dice, donde estaba, ¿quién? La bestia, dice, es decir, la primera bestia que sube del mar que ve Juan, pero también dice el falso profeta o la bestia que sube de la tierra. Dice, y
Todos, tanto el diablo, la bestia, como el falso profeta, que es la segunda bestia, todos, dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, esta segunda bestia que ve Juan está representando al falso profeta, aquel que dice ser un profeta, un apóstol, un enviado del Señor mismo, y verdaderamente no lo es. Sufrirá las consecuencias por engañar al mundo entero. Será lanzado vivo, dice. ¿A dónde? Al lago que arde con fuego y azufre. Pero sigue diciendo Juan que esta bestia que él ve que sube precisamente de la tierra, dice, tiene dos cuernos. Y estos cuernos, dice, son semejantes, dice, a los de un cordero. Dice, pero hablaba como dragón. Dice Juan que tiene dos cuernos, pero habla de una semejanza. Y la palabra semejante se traduce como algo similar o algo parecido. Oigan, nunca igual. Entonces, estos dos cuernos están queriendo igualarse o quieren imitar, quieren parecerse a alguien, a un cordero, dice. Pero, dice Juan, hablaba como dragón. Es decir, con maldiciones, como hablaba el dragón, recordemos, con maldiciones, con blasfemias, con mentiras, porque es el padre de mentira. Entonces, de esta manera, esta segunda bestia, ¿sí? Aunque tenía cuernos como un cordero, hablaba de su interior como habla el mismo dragón. Ahora, exteriormente, esta bestia se asemeja o se parece a un cordero. ¿De qué manera es un cordero? Es un animalito muy tierno, ¿sí? Es un animalito totalmente inocente, vamos a llamar de alguna manera. Es agradable, es atractivo. Dice Juan que de esta manera, o sea, exteriormente esa bestia se asemejaba a un cordero, parecía ser un cordero, pero interiormente, es decir, por dentro, este mismo cordero habla como dragón. Esta segunda bestia, o el falso profeta, es Satanás mismo enmascarándose o disfrazándose como un ángel de luz, dice el apóstol Pablo, allá en 2 de Corintios capítulo 11, verso 13. Dice, porque estos son, dice, falsos apóstoles, falsos predicadores. Oigan, predicadores pretendidos, es decir, presumidos, que alardean de ser o de autollamarse apóstoles, alardean de sus cualidades o de la facilidad que tienen, oigan, para manipular a las personas a través de las palabras. Pseudoapóstoles que pretenden ser algo que realmente no lo son. Y dice Pablo, porque estos son falsos apóstoles y son, dice, obreros fraudulentos, es decir, obreros engañadores. Dice que se disfrazan, que se transforman como apóstoles, dice, ¿de quién? De Cristo. Están disfrazados, se transforman, engañan o pretenden engañar o ser iguales o parecidos a los apóstoles o a los predicadores de quién? De Cristo mismo. Dice el verso 14, y no es, dice, maravilla, porque el mismo Satanás, dice, se disfraza como ángel de luz. Cuando Satanás ya no es un ángel de luz, sino un ángel de qué? De tiniebla, de oscuridad. Dice el verso 15, así que no es extraño
si también sus ministros, ¿de quién? De Satanás, se disfrazan, dice, como ministros de qué? De justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces Satanás mismo se disfraza, al igual que estos falsos apóstoles se disfrazan, se transforman. ¿Por qué? Porque quieren engañar. ¿A quiénes? A las personas. Pero dice Juan, su fin será conforme a sus propias obras. Tienen un fin reservado y no es un fin agradable, sino que serán lanzados vivos, dice. ¿A dónde? A ese fuego, a ese lago que arde con azufre. Esta segunda bestia simboliza a todos los falsos profetas. Oigan, de todas las épocas de esta nueva dispensación. Es decir, estos falsos profetas han estado presentes desde el tiempo, desde la época de Juan. Desde el momento en que Juan está escribiendo Apocalipsis, ya estaban presentes estos falsos profetas, estos falsos apóstoles que se autonombraban ser apóstoles del Señor mismo y han estado presentes a lo largo de esta dispensación o a través de toda la historia de la iglesia y estarán estando presentes hasta la misma venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y su misión cuál es? Engañar. Su misión es transformarse ellos mismos. Su misión es disfrazarse o autonombrarse apóstoles de nuestro Señor. Allá Jesús mismo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, dice el verso 15, hay una advertencia de Jesús mismo. Dice, guardaos o tengan cuidado. ¿De quiénes? De los falsos, dice, profetas. Dice, estos falsos profetas vienen, dice, a vosotros, dice, con vestidos de ovejas. Es decir, muy nobles, muy tiernos, muy atentos, muy amables, muy cariñosos, muy dulces por fuera. Dice, pero por dentro, dice, son lobos rapaces. Es decir, vienen a destruir, vienen a desgarrar, vienen a matar, vienen a engañar. Aunque su apariencia, según de ellos, es como de una oveja. Dice el verso 16, por sus frutos, dice, los conoceréis. Y esa es la evidencia, hermanos, o la característica o la cualidad que identifican o que tenemos para identificar a estos falsos profetas, sus frutos. Esa cualidad está presente en ellos y por más que quieran disfrazarla, por más que quieran engañar o tratan de engañar a las personas, no podrán engañar a quienes, a los verdaderos creyentes del Señor. No pueden, no podrán, ni lo harán nunca. ¿Por qué? Porque ahí está la advertencia de Jesús, que nos dice, cuídense de ellos. Dice, los van a ubicar, los van a conocer por sus frutos, dice, por la evidencia, por las obras de ellos mismos. Y hay una pregunta, dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es imposible. Esto es antinatural. Esto va en contra de lo ya establecido por Dios. Es imposible que tú de una vid, de un árbol de vid, tú vayas y recojas espinos o higos. No puedes, es imposible. Así de estos falsos profetas, de estos falsos apóstoles que se dicen ser del Señor,
por sus frutos tú los vas a reconocer, tú los vas a ubicar. Y esta segunda bestia es lo que simboliza a todos esos falsos profetas que han estado presentes a lo largo de todos los tiempos y seguirán estando presentes. Por eso el verdadero creyente del Señor debe estar alerta. Por eso el verdadero creyente del Señor debe estar preparado, debe de estudiar la palabra de Dios, porque de esa manera estaremos preparados o sabremos nosotros identificar a quienes, a estos falsos profetas. De lo contrario, con mucha facilidad podremos ser enredados, confundidos, con mucha facilidad. Por eso el verdadero creyente se identifica y se debe identificar de esta manera: leer, estudiar, meditar su palabra. Dice el verso 12, sigue diciendo el apóstol Juan, dice, y ejerce, ¿quién? La segunda bestia. Toda la autoridad, dice, de la primera bestia. Dice, en presencia de ella misma. Es decir, la primera bestia tiene, recordemos, la autoridad, tiene el poder y tiene el mismo trono de Satanás. Y esta primera bestia, que es la que sube del mar, lo comparte con la segunda bestia, que sube de la tierra. Y ambas entonces comparten ese poder, esa autoridad, ese mismo trono que Satanás mismo les ha dado. Estas dos bestias, hermanos, se unen en contra del gobierno, en contra de la iglesia de Jesucristo. Y podemos notar que una, o la primera bestia, aquella que sube del mar, que es el mismo anticristo, utiliza a las naciones inconversas, ¿para qué? Para perseguir a quienes, a los santos. Mientras que la otra bestia, la segunda bestia, la que sube de la tierra, que simboliza al falso profeta, oigan, habla mentiras. ¿Para qué? Para confundir, para controlar la mente de las personas, usando sus predicadores, usando los falsos profetas que han estado presentes a lo largo de toda esta nueva dispensación. Y son dos frentes, hermanos, con los cuales el cristiano verdadero batalla. La primera bestia persigue, trae tribulación, trae aflicción, trae cárcel, trae muerte. La segunda bestia trae filosofías, trae religiones, trae mentiras. ¿Para qué? Para confundir. Porque quieren controlar la mente de quién? De las personas. Y estarán controlando, vamos a ver un poco más adelante, la mente de quienes, del mundo entero, pero del mundo inconverso, no de los cristianos. Porque el cristiano verdadero, su mente está enfocada, sus pensamientos están centrados sola y única y exclusivamente en su Señor y Salvador Jesucristo. Su vida entera gira en torno de quién? De Cristo mismo. Y es imposible que esta segunda bestia venga y confunda, mucho menos controle la mente del verdadero creyente. Sigue diciendo Juan que esta segunda bestia que ejerce toda la autoridad de la primera bestia, dice, en presencia de ella, dice, y hace que la tierra, dice, y los moradores de ella adoren ¿a quién? A la primera bestia. Dice, hace que la tierra, notemos, dice, hace que la tierra primeramente. Es decir, lo que está en la tierra. Esta segunda bestia va a echar mano de instituciones de gobierno y lo podemos ver. Va a echar mano de la misma educación, va a echar mano de mismo comercio,
porque vamos a ver más adelante que aquel que no tiene el sello de la bestia en su frente o en su mano, no va a poder ni comprar ni vender. Entonces, esta segunda bestia va a echar mano de todo lo que está en la tierra, de industrias, de comercios, de gobierno, de todo lo que está en la tierra. ¿Para qué? Para los mismos propósitos de la primera bestia, es decir, del anticristo. Y dice, y los moradores de ella adoren ¿a quién? A la primera bestia. El falso profeta, hermanos, es el predicador, es el portavoz del mismo anticristo. Y debe controlar, debe de gobernar o quiere hacer control de la mente humana. Y podemos ver, hermanos, con mucha tristeza que a través de la historia, multitudes de gentes que de alguna manera asistían o creían a su manera, digo, en el Señor, se han apartado. Se han apartado de la verdad y han abrazado la mentira. Es decir, han abrazado o les parece más interesante abrazar costumbres, prácticas, filosofías, idolatría, inclusive hechicería en lugar de la verdad. Y esta es la obra de este falso profeta. Desviar la mente, confundir la mente, controlar la mente de las personas. ¿Para qué? Para el mismo propósito del anticristo, que quiere derrotar la iglesia de Jesús, que quiere derrotar, quiere confundir a quién, al verdadero creyente. El anticristo, o la primera bestia, hermanos, busca la adoración que pertenece única y exclusivamente a Cristo. Eso es lo que busca. Y por eso es que persigue, y por eso es que utiliza esta segunda bestia para confundir a las personas, para infiltrarse, para meterse en sus pensamientos. Y tratará, por ende, engañar aún a los escogidos. ¿Para qué? Para participar de los cultos a los mismos demonios. Pero es la segunda bestia la que está haciendo esta obra. Es la segunda bestia la que quiere confundir aún a los escogidos. ¿Para qué? Para que participen de cosas que van en contra de la misma voluntad y propósito de Dios en sus vidas. El apóstol Pablo, allá en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 20. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios, dice, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero, dice, que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Dice el apóstol Pablo, quiero que sepan, quiero que tengan en cuenta o presente o claro, de una manera clara, que aquello que los gentiles, notemos quiénes son los gentiles, aquellos que rechazan totalmente a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios, dice que aquello que los gentiles sacrifican, lo hacen, dice a quiénes, a los demonios. Nunca sacrifican algo en honor a Dios. Por eso dice Pablo, no quiero que vosotros, ¿quiénes son vosotros? El creyente verdadero. Aquel que ha abierto su corazón al Señor, aquel que ama, aquel que se humilla y obedece al Señor. Dice, no quiero que ustedes participen de esto que ellos sacrifican a los demonios. Dice el verso 21, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No pueden hacerlo, dice. No pueden participar, dice, de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Oigan, no hay una congruencia allí, no la hay. O eres del Señor o eres de los demonios.
O eres cristiano o no eres cristiano. Y la bestia que sube de la tierra quiere confundir a las personas, quiere engañar, aún si fuera posible, a los escogidos. Quieren decirles, vengan acá, participen de esto que ha sido sacrificado. Oigan, no tiene nada de malo. ¿Qué puede tener de malo que vengas y comas algo? No tiene nada de malo. Y Pablo dice, no lo hagas, porque no puedes tú participar de la mesa del Señor al mismo tiempo que de la mesa de los demonios. No puedes. Y dice el verso 22, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Sigue diciendo Juan y terminamos el verso 12. Cuya herida mortal, dice, ¿de quién? De esta bestia que sube del mar, fue sanada. El anticristo, hermanos, trata de imitar a Cristo en su obra redentora. Lo trata de imitar con una apariencia de heridas mortales y de repente una milagrosa recuperación. Una simple imitación de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 13, el capítulo 13, también hace grandes señales, es decir, grandes milagros. ¿Quién los hace? La segunda bestia, el falso apóstol. Y dice Juan que los hace de tal manera, o es tan grande esa señal, o de tal manera, que aún dice, hace descender fuego del cielo, dice, ¿a dónde? A la tierra. Y lo hace, dice, delante o en la presencia, en la cara, delante de los ojos de los mismos hombres. Ahora, todos estos milagros son milagros engañosos. Y su finalidad de cada uno de estos señales o cada uno de estos milagros es el de apartar o el de intentar o el de querer apartar al verdadero creyente de la adoración a Dios. Ese es el fin, o esa es la finalidad de que esta segunda bestia hace grandes señales. Quiere impactar, quiere llamar la atención, quiere cautivar. ¿A quiénes? Al verdadero creyente del Señor. Pero sabemos que por más señales, por más milagros que haga el verdadero creyente, el cual medita en la palabra de Dios día y noche, no puede ser de ninguna manera confundido. Pero dice que hace grandes señales. Dice que hace descender fuego del mismo cielo. Y lo ven los hombres. Allá el apóstol Pablo en la segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, dice, inicuo o perverso o malvado, cuyo advenimiento o cuya venida, está hablando del anticristo, de la primera bestia, que le da el mismo poder, la misma autoridad, el mismo trono de Satanás a la segunda. Dice, es por obra de quién, de Satanás mismo. Y habla el apóstol Pablo, dice, con gran poder. Y notemos, es gran poder. Grandes señales. Dice, y prodigios, pero notemos, dice, mentirosos. Entonces, estas grandes señales, estos grandes milagros, estos grandes prodigios que hace esta bestia, en realidad son falsos, son engañosos, es mentira. Dice el verso 10, y con todo engaño, dice, de iniquidad para los que se pierden.
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Notemos esto. Estas señales mentirosas, o estas grandes señales, prodigios mentirosos, se hacen efectivas no en la vida del creyente, sino que se hacen efectivas en aquellas personas que voluntariamente desecharon la gracia del Señor para ser salvos. Y son estas personas que han desechado la gracia del Señor, las que son cautivados, las que son seducidos, las que son confundidos, los que son manipulados a través de estas señales, de estos milagros, de estos prodigios que hace esta bestia. Pero el creyente verdadero se mantiene fiel, se mantiene seguro, se mantiene de pie, confiando siempre en su Señor. Ahora, al estar cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, el falso profeta, la segunda bestia que sale de la tierra, trata de engañar al pueblo de Dios y hace hasta lo imposible. Y lo hace o lo va a hacer o lo quiere hacer, lo intenta hacer con señales. Notemos esto, con milagros. Oigan, hoy en día, ¿cómo se ofrecen o cómo se abarrotan los milagros? ¿Sí? Basta con ver, prender tu televisión en cierto canal, pasan, y verás que está abarrotado de milagros, de señales. Ven, recibe tu milagro. Así de fácil. Ven, siembra, dale al Señor y verás la recompensa que recibirás. Son señales, son milagros. ¿Qué hace este falso profeta? ¿O qué hacen estos falsos profetas con la intención de engañar al pueblo de Dios? Por eso es importante, hermanos, que el pueblo de Dios se mantengan preparados, se mantengan sobrios, se mantengan velando todo el tiempo. Porque de esa manera, cuando el creyente verdadero está preparado, se mantiene velando en el Señor, se mantiene sobrio, podrá discernir del milagro verdadero que viene de Dios, porque Dios sigue haciendo milagros en la vida de su pueblo. Pero el creyente verdadero podrá discernir si es un milagro verdadero o es un milagro falso. ¿Que viene de quién? De esta bestia, del falso profeta, de Satanás mismo. Y no podrá ser confundido. El Señor Jesucristo ya en Mateo 24, verso 24, dice, dándole a conocer a sus discípulos de las señales antes del fin del mundo, y dice, porque se levantarán, dice, falsos cristos y falsos, ¿qué? Profetas. Y harán, dice, grandes señales y harán grandes prodigios. Dice, de tal manera, o van a ser tan grandes, esas señales, esos prodigios, dice que de tal manera que engañarán, porque para eso serán hechos. Para eso lo harán, ¿quiénes? Los falsos cristos, los falsos profetas, que es la segunda bestia que ve Juan, porque tiene todo el poder, toda la autoridad de quien, de la primera, que es el anticristo, aquella que recibió de Satanás mismo. Dice, de tal manera que engañarán, dice, si fuere posible, ¿a quién? Aún a los escogidos.
Pero notemos que dice, si fuere posible. Por eso es importante que el creyente verdadero permanezca fiel al Señor. Por eso es importante que el creyente verdadero, oigan, lea, medite, escudriñe la palabra del Señor, ore al Señor, pidiéndole de su gracia, de su bendición, de su protección, que lo capacite el Señor mismo con qué, con la sabiduría que viene de Él, de lo alto. Y dice que cuando tú le pides al Señor sabiduría, dice Santiago, que Él te la dará abundantemente y sin ningún tipo de reproche. Y es lo que el verdadero creyente debe de pedirle al Señor. Señor, capacítame, dame de tu sabiduría, Señor. ¿Para qué? Para poder discernir, Señor, de lo que es verdadero, de lo falso, del falso profeta, del verdadero. Ayúdame, Señor. Y así se debe de mantener el creyente. Siempre orando constantemente, orando sin cesar, teniendo un espíritu de oración, de lectura, siempre. ¿Por qué razón? Porque la segunda bestia, que es el falso profeta, estará intentando una y otra vez y de diferentes formas o maneras de querer engañarte, de querer manipular tu mente, de querer confundir tu mente. ¿Para qué? Para que te alejes, para que nos alejemos de la verdad que es Cristo Jesús. Dice el verso 14, y engaña, dice, hace errar o extravía. ¿Quién? El falso profeta. Porque ese es su trabajo. ¿A quiénes? Dice, a los moradores de la tierra. Yo te pregunto, ¿quiénes son los moradores de la tierra? Y Juan, al citar esta parte o estas palabras, está citando o está anunciando al mundo entero de inconversos. Dice que al mundo entero de inconversos, esta bestia estará engañando, estará extraviándolos del verdadero propósito. Los moradores de la tierra también son todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida. Ellos son los que serán confundidos, ellos son los que serán extraviados, ellos serán engañados. Y dice Juan, ¿con qué dice? Con las señales que se le ha permitido, dice, hacer, dice, en presencia de la bestia. Con estas señales, dice, que será engañado el mundo entero de inconversos. Ahora, este falso profeta o segunda bestia, recordemos, está subordinado al anticristo o a la primera bestia. Y los milagros que él hace en estos momentos son los mismos milagros que el anticristo o la primera bestia que sube del mar le ha permitido hacer. Los que Dios en su momento también, en su decreto permisible, le permitió a la primera bestia que los hiciera. Nuevamente en el capítulo 19, el verso 20 de Apocalipsis, dice, y la bestia, dice, fue apresada. ¿Quién? La primera bestia que sale del mar. Y juntamente con ella fue apresado también, dice, el falso profeta, dice, que había hecho, dice, delante o en la cara o en la presencia o con el permiso de quién, de aquella primera bestia. ¿Qué cosa? Señales, dice, con las cuales había engañado. ¿A quiénes? A los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Son las señales que hace esta segunda bestia, las que le permitió o le concedió la primera bestia que sale del mar.
los que en su momento Dios mismo le dio ese permiso, esa autoridad para que ella los hiciera. Ahora, estas señales o milagros se realizarán, notemos, en la presencia de la primera bestia. Es decir, la segunda bestia o el profeta falso estará haciendo estas señales, estos milagros, esos prodigios delante o en la presencia o en la cara de la primera bestia. ¿Para qué? Para que los moradores de la tierra, aquellos que han despreciado al Señor Jesús, aquellos que han escuchado la palabra de Dios y no la aceptan, oigan, ni la aceptarán nunca. ¿Por qué? Porque no están escritos en el libro de la vida. Vean esas señales, vean esos milagros y caigan de rodillas postrados ante la primera bestia. Por esa razón, Juan dice que estos señales fueron hechos en la presencia misma de la primera bestia, para que el mundo entero de inconversos vean esos milagros, vean esas señales y caigan rendidos a los pies de esa primera bestia que es el anticristo. Pero sigue diciendo Juan, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando, diciendo, hablando, ¿a quién? A los moradores de la tierra, recordemos, al mundo inconverso, que le hagan, dice, ¿qué cosa? Una imagen. La palabra imagen se traduce también como estatua. Entonces, esta segunda bestia, al obrar esa serie de señales y de milagros, ordena al mundo entero de inconversos que le hagan a la primera bestia, ¿qué cosa? Una estatua. Dice, a la bestia que tiene la herida de espada, dice, y vivió. Ahora, podemos notar, podemos ver o conocemos que a lo largo de la historia o a lo largo de los siglos, se han levantado imágenes de una o de otra cosa, o de una y otra clase. Y los moradores de la tierra, es decir, el mundo inconverso, las han adorado y se han postrado ante estas imágenes, ante estas estatuas. En la época de Juan, precisamente cuando se está escribiendo este libro, había estatuas, había imágenes. Y obligaban, o se les obligaba a los cristianos a que practicaran o que participaran del culto al emperador, diciendo que César era el Señor. Y había templos que eran dedicados para este tipo de adoración. Oigan, pero los verdaderos creyentes del Señor de aquel tiempo preferían morir, preferían ser encarcelados o preferían ser aislados totalmente de la sociedad antes de negar su fe en Jesucristo, o antes de postrarse, antes de rendir adoración a una imagen, a una estatua, a otra o a cualquier tipo de deidad que no fuera Jesucristo. Y morían, y eran lanzados a las fieras, eran despedazados, perdían su familia, perdían sus propiedades, perdían sus trabajos, pero nunca ningún cristiano verdadero en toda la historia
negó su fe. Nunca lo hizo. Permaneció de pie y permaneció fiel al Señor. Y esa es la postura, hermanos, que hoy en día nosotros debemos de tomar. Debemos de reconocer que toda la alabanza, gloria, honra, solamente es a nuestro Señor Jesucristo. Debemos de reconocer y tener presente que al único que debemos de postrarnos y humillarnos y arrodillarnos con todo nuestro ser es aquel quien murió en esa cruz para darnos vida, para darnos salvación. Porque Él es el único digno. Y en esa postura o en esa fe, nosotros debemos de mantenernos cada día de nuestra vida. Y cuando venga el ataque del enemigo, cuando vengan señales, cuando vengan prodigios, cuando vengan ofertas, porque son ofertas de falsos profetas, tener el discernimiento para saber discernir de la verdad aquello que es falso. Tener la humildad de decirle, Señor, enséñame tú, Señor. Instrúyeme tú, capacítame tú, dame de tu gracia, dame esa sabiduría que tanto necesito, Señor, para agradarte, para bendecirte, Señor, y para mantenerme fiel hasta el último momento de mi vida. Que ese sea, hermanos, el deseo de cada uno de nosotros. Que ese sea el clamor. Y que verdaderamente, hermanos, cuando vengan las pruebas, permanezcamos siempre con esa actitud. Dios les bendiga, hermanos. Amén.